Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién era Stefano Magadino. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. Stefano The Undertaker Magadino fue un jefe criminal nacido en Italia, de la familia criminal Buffalo, en el oeste de Nueva York. Magadino nació el 10 de octubre de 1891 en Castellammare del Golfo, Sicilia, y era hermano de la abuela materna de Joseph Bonanno. El tío de Stefano Magadino, del mismo nombre, dirigió un clan castellamarese aliado con Giuseppe Pepe Bonanno y su hermano mayor y consejero, Stefano Bonanno, ambos tíos de Joseph Bonanno. Durante la década de 1900, ambos clanes se pelearon con Felice Bucelato, el jefe del clan Bucelato Mafia. Después de los asesinatos de Stefano y Giuseppe, su hermano menor, Salvatore, el padre de Joe Bonanno, se vengó matando a miembros de los Bucelato. En 1902, Magadino llegaría a Nueva York y allí se convirtió en un miembro poderoso del clan Castellamarese. Ese mismo año, Magadino se casó con otra inmigrante italiana, Carmela, y la pareja tuvo 4 hijos, un niño y 3 niñas. Su hijo, Peter Magadino, nació el 25 de febrero de 1917 y se convirtió en miembro de la familia mafiosa de Buffalo y se casó con la sobrina del mafioso de Buffalo, Charles Montana. Su hija mayor, Josephine, se casó con Charles Montana, sobrino del mafioso de Buffalo, John C. Montana. La siguiente hija, Angelina, se casó con James B. DeLuca, que era miembro de la familia Buffalo, y su última hija, Arcángela, se casó con Vincent Scro, un mafioso de la mafia Buffalo. También por aquella época, el hermano de Magadino, Anthony Nino Magadino, y el hijo de su hermano, Peter G. Magadino, se convirtieron en miembros de la familia Buffalo. Finalmente, en marzo de 1917, Stefano Magadino orquestó el asesinato del gángster de Detroit, Felice Bucelato, vengando a los Bonanno. Ya en agosto de 1921, un barbero llamado Bartolo Fontana se entregó a la policía de Nueva York y confesó haber asesinado a Camilo Cayoso un par de semanas antes en Avon, Nueva Jersey. Fontana afirmó que asesinó a Cayoso a instancias de los Buenos Asesinos, un grupo de mafiosos oriundos de Castellammare del Golfo, en represalia por la participación de Cayoso en el asesinato en 1916 del hermano de Magadino, Pietro, en Sicilia. Temiendo que lo asesinaran, Fontana aceptó ayudar a la policía a organizar una operación encubierta. Stefano Magadino se reunió con Fontana en la estación Grand Central para darle $30 a Fontana por ayudarlo a huir de la ciudad. Después del intercambio, Magadino fue arrestado por un grupo de policías encubiertos. Posteriormente, Vito Bonventre y otros 4 gánsteres fueron arrestados por su participación en el asesinato. Fontana también revelaría que los buenos asesinos también fueron responsables de una serie de otros asesinatos. Nueva Jersey decidió no presentar cargos de conspiración por el asesinato de Cayoso y los cargos contra Magadino fueron retirados a pesar del testimonio de los agentes de policía de Nueva York sobre la trampa que lo vinculaba con el asesinato. Inmediatamente después de su liberación, Magadino huyó de la ciudad de Nueva York, ocultándose en el área de Buffalo, y cuando el jefe de la mafia criminal Buffalo, Joseph DiCarlo, murió en 1922, Magadino lo sucedió en el cargo. Joseph Bonanno regresó a los Estados Unidos en 1924 como polizón en un barco pesquero cubano con destino a Tampa, Florida, acompañando al hijo de Magadino, Peter Magadino. Según el propio Joe Bonanno, al llegar a una estación de tren en Jacksonville, fueron detenidos por agentes de inmigración y luego liberados bajo fianza de $1000. Para 1924, Magadino se nacionalizó como ciudadano estadounidense. Antes de continuar, si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Sigamos. Aunque operaban un negocio funerario legítimo en las cataratas del Niágara, Nueva York, la Capilla Memorial Magadino, con la prohibición vigente en los Estados Unidos, Magadino ganó su fortuna dirigiendo un rentable negocio de contrabando de vino y licores a través del Niágara hacia el estado de Nueva York, satisfaciendo así las necesidades de los bares clandestinos ubicados en Buffalo y las muy honky-tonk cataratas del Niágara. Después de que terminó la prohibición, Magadino y su familia criminal ganaron dinero mediante la usura, el juego ilegal, la extorsión, el robo de vehículos y el crimen organizado, así como otros negocios lucrativos legítimos, como negocios de servicios de ropa blanca que cubrían las necesidades de la mayoría de los hoteles ubicados por toda la región, empresas de taxis y otros negocios orientados a servicios. La familia criminal de Magadino tenía el poder en los territorios del inframundo del norte del estado y el oeste de Nueva York. Buffalo, fronterizo con Canadá y situado en el lago Erie,
Rochester y Utica a lo largo del río Mohawk hasta el este de Ámsterdam, desde el este de Pensilvania hasta el oeste hasta Youngstown, Ohio, y en Canadá, desde Fort Erie, frente a Buffalo, hasta Toronto, Ontario, Montreal y Quebec. En la década de 1960, se informó que el sindicato criminal de Magadino suministraba drogas a las ciudades canadienses de Hamilton y Guelph, que a su vez suministraban drogas a Toronto. Magadino dirigió a su familia a Buffalo a través de sus años de gloria y su era más poderosa y rentable. Era un jefe a la vieja usanza que prefería permanecer en un segundo plano y, en la medida de lo posible, no llamar la atención sobre sí mismo ni sobre sus actividades delictivas. Debido a la lejanía de su territorio, pero a la gran cantidad de él que controlaba, y al estar geográficamente aislado de las disputas interfamiliares de las familias con sede en la ciudad de Nueva York, era tenido en alta estima y en ocasiones fue llamado a ser un árbitro que involucraba asuntos territoriales o disputas entre familias criminales radicadas allí. Durante 50 años, Stefano Magadino tuvo una presencia dominante en el inframundo de Buffalo. Fue el jefe con más años en el cargo en la historia de la mafia estadounidense y también estuvo involucrado en los asuntos nacionales de la Cosa Nostra. Magadino fue miembro fundador de la Comisión Mafiosa de Charles Lucky Luciano y asistió a importantes cumbres de Lampa, como la Conferencia de La Habana de 1946 y la Conferencia de Palachín de 1957. Se cree que Magadino, junto con Antonio y Johnny Papalia, desempeñaron un papel en la desaparición del notorio contrabandista de Hamilton, Rocco Perry, en 1944 para obtener un mayor control del mercado canadiense. Después de la desaparición de Perry, tres de sus antiguos lugartenientes, además de Papalia y Giacomo Lupino, comenzaron a responder ante Magadino en Buffalo. Magadino había sobrevivido a varios intentos de asesinato. En 1936, gánsteres rivales intentaron matar a Magadino con una bomba, pero en su lugar mataron a su hermana. En 1958, un asesino arrojó una granada de mano por la ventana de su cocina. La granada no explotó. En 1963, Joseph Bonanno hizo planes para asesinar a Magadino y a varios rivales de la Comisión de la Mafia, los jefes Tommy Luchis, Carlo Gambino y Frank De Simone. Bonanno buscó el apoyo del jefe de la familia criminal Profasi, Joseph Magliocco, y Magliocco aceptó fácilmente debido a su amargura por haberle negado previamente un asiento en la comisión. El audaz objetivo de Bonanno era hacerse cargo de la comisión y convertir a Magliocco en su mano derecha. A Magliocco se le asignó la tarea de matar a Luchis y Gambino y le dio el contrato a uno de sus principales sicarios, Joseph Colombo. Sin embargo, el oportunista Colombo reveló el complot a sus objetivos y los demás jefes se dieron cuenta rápidamente de que Magliocco no podría haberlo planeado él mismo. Al recordar lo cercano que era Bonanno a Magliocco y antes de él a Joe Profasi, así como sus estrechos vínculos a través de matrimonios, los otros jefes concluyeron que Bonanno era el verdadero cerebro de la operación. Inmediatamente, la comisión convocó a Bonanno y a Magliocco para que se explicaran. Temiendo por su vida, Bonanno huyó a Canadá, dejando a Magliocco a cargo de la comisión. Muy conmocionado y con problemas de salud, Magliocco confesó su papel en el complot. La comisión perdonó la vida a Magliocco, pero lo obligó a retirarse como jefe de la familia Profasi y pagar una multa de $50,000. Como recompensa por traicionar a su jefe, Colombo tomó el control de la familia Profasi. El imperio de Magadino comenzaría a desmoronarse en 1968, cuando la policía encontró $500,000 escondidos en la funeraria de Magadino y en el ático de su hijo. El agente retirado del FBI, Donald Hartnett, dijo que en ese momento Magadino les había estado diciendo a sus subordinados que el dinero escaseaba y que no podía pagarles los bonos de Navidad. La gente empezó a dejar de confiar en él cuando encontramos todo ese dinero. Stefano Magadino murió de un ataque cardíaco el 19 de julio de 1974, a los 82 años, en el hospital Mount St. Mary's en Lewiston, Nueva York. Su funeral se celebró en la Iglesia Católica de San José y fue enterrado en el cementerio de St. Joseph, en Pine Avenue, en las cataratas del Niágara. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.